Buenas tardes. Venimos con un gozo el poder celebrar este matrimonio. Pero quiero compartir algo con ustedes que tarde o temprano nos va a afectar de una manera como nunca antes lo hemos visto. Antes de la prédica. El 7 de diciembre de 1941, en la isla que hoy es Hawái, había una base naval de los Estados Unidos. Y a las 8 de la mañana fue atacada sin prevención alguna por el imperio japonés. Y fue el 7. Quiero compartir con ustedes algo que está escrito en la Biblia. Muchos hombres estudiados en la Biblia le han dado un propósito, le han dado buscar el significado de los números. Numerología, numerología. El número 7 sabemos directamente que es el favor del Señor. El presidente Roosevelt en aquel entonces dijo que era un día que iba a vivir en infamia por el resto de nuestros días, sin tener conocimiento que el número del 7, el día 7 a las 8 de la mañana, para que todo el mundo lo viera, fue como comenzó casi, por decir así, el plan de Dios de terminar la guerra después de tantos millones de almas que murieron. El 7. El sábado 13, Israel fue atacado. Y el significado del 13, vuelvo a repetir por estudios bíblicos, el número 13 simboliza la rebelión y la anarquía en la Biblia. Representa todos los gobiernos creados por los hombres e inspirados por Satanás en abierta rebelión contra el Eterno. El dragón símbolo de Satanás, se encuentra 13 veces en el libro de Apocalipsis. Aquellos que tienen conocimiento del libro de Apocalipsis, es el último libro de la Biblia. Se encuentra 13 veces. Satanás está detrás de toda rebelión contra Dios. El pueblo de Israel es pueblo de Dios, pueblo escogido de Dios. Hay mucha desobediencia y, como siempre he dicho, la desobediencia tiene consecuencias. Todavía hay mucho judío, mucho hebreo, como queramos llamarle, israelita, que no creen que Jesucristo, el Mesías, el que nos vino a poner en contacto directo con Dios. No voy a entrar en eso. En Romanos 1, el apóstol Pablo enumera 23 características de las personas pecadoras que tienen una mente degradada, reprobada. La 13ª característica, o sea, la 13, es que odian a Dios. Y está en el libro de Romanos 1, 28 al 32, al que lo quiera apuntar. El que no, se lo puedo dar al final. La destrucción de Jericó está marcada con el número 13, porque se marchó alrededor de la ciudad durante 6 días seguidos, y el 7º día se marchó 7 veces, haciendo un total de 13. La victoria del Señor. En Marcos 7, Jesús menciona 13 cosas que contaminan a una persona. Son adulterios, fornicaciones, malos pensamientos, homicidios, avaricias, hurtos, maldades, libertinaje, engaño, blasfemia, necedad, soberbia y el mal de ojo. Está en Marcos 7, capítulo 20 al 23.
podría seguir enumerando bastante información, pero creo que el punto que quiero hacer es que los acontecimientos en las últimas 48 horas va a tener un impacto. Todos como iglesia estamos orando, se nos ha pedido que oremos por el pueblo de Israel, sin ponernos a pensar las consecuencias que vamos a tener por delante. Creo que les he dado unos versos a varias personas desde este púlpito. No estoy diciendo que son los últimos días. No ven, yo no soy profeta. Solo quiero darles exactamente lo que es. Y termino y concluyo con esto, aquel que lo quiera apuntar, porque está escrito desde el principio de la Biblia. En el libro de Génesis 12, y lo leo de mi Biblia, hay muchas versiones, muchas traducciones que cambian un poquito aquí, pero el significado es el mismo. Génesis capítulo 12, verso 3, dice así: bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Está hablando de Israel. Así es que el que bendice, pero también ha entrado mucha destrucción por parte de esos rebeldes y la anarquía que podemos leer en la Biblia. Así es de que los invito que sí sigamos orando porque esto traiga paz. Pero les comencé dando lo que sucedió en diciembre 7 del 41. El presidente, cuando dijo que era un día que iba a vivir en infamia, tenía la razón como ser humano, pero Dios tenía un plan grande, porque fue el principio, por decirlo así, a lo que nos llevó a la paz y al final de la Segunda Guerra Mundial. Así es de que aquellos que oran por Israel, también oremos por los pueblos de donde venimos, porque el impacto, esto no tiene paso atrás. Vuelvo a repetir, se los he dicho con varios versos. El último creo que fue en el libro de Oseas, creo que fue, donde decía que él iba a hacer temblar la tierra, las aguas, los vientos, y lo que nos viene no es nada bueno. Ahora sí, Padre Celestial, te damos gracias por la información que acaba de compartir con nosotros. Bendigo, Dios Padre, todo oído que venga con disposición de oír tu palabra y que podamos reflexionar en esas palabras, oh Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendigo a aquellos que han tomado la decisión de darle la honra y la gloria a Dios en su vida personal, en su vida de unión que tienen, como cada pareja, como cada matrimonio que representan hogares en esta casa. Permítanos, Dios Padre, que tu palabra sea la luz que ilumina entrada y salida de cada hogar. Hoy, en este día en particular, te necesitamos más que ayer. Y mañana vamos a necesitar más de ti. Todos juntos vamos a necesitar más. Ayúdanos, Dios Padre, a hacer tu voluntad, tal como está escrito. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo bendigo a todos aquellos que oyen tu palabra. Amén. Les iba a pedir favor que me lo pusieran en la pantalla, pero creo que por primera vez lo voy a sacar lo que se me dio como guianza, sacarlo de aquí del teléfono. Es sencillo. Lo único que tengo que hacer es encontrarlo y me disculpo.
Para mientras, hija, si me quieres poner el libro de Hechos, el primero que te di. El título de hoy, y ahí sí que viene en el momento preciso, porque vamos a hablar de lo que es eclesia, o sea, la iglesia. Somos iglesia, es el título, somos iglesia. Fíjate que al vencer la muerte con su resurrección, el Señor Jesucristo dio inicio de nuevo a aquel pacto en él. Él reconcilió al hombre una vez más con Dios e instituyó a sus discípulos que enseñaran esto por todo el mundo. La tarea no sería sencilla, pero él prometió que el Espíritu que estaba sobre de él sería derramado en aquellos que le creyeran, también invistiéndolos de fuerza y poder. En el libro de Hechos 1:8, el Señor los llamó a ser uno, amarse los unos a los otros y permanecer unidos para cumplir la gran comisión. Esta unidad que el Señor marcó fue que la iglesia fue formada. La palabra iglesia proviene de la palabra griega, y lo vuelvo a repetir, eclesia, que significa asamblea o congregación. Esa palabra ya era usada por los griegos para reuniones de personas y por lo que los judíos que usaban la palabra kahal para describir una asamblea. La congregación de los discípulos de Cristo se unieron en su nombre y así se formó la iglesia de Cristo. ¿Qué propósito tiene el que seamos la iglesia de Cristo? La pregunta. Creo que todos vamos a la iglesia, todos cumplimos con lo que la iglesia nos dice o tratamos de acercarnos lo más que podemos. Y así como el enemigo siempre viene a poner duda o desconfianza en quien esté en el púlpito o quien esté enseñando o quien sea. Desde hace como unos 6 meses atrás, no tengo recolección exacta para darles fecha como les acabo de dar, pero comenzó una transformación en esta iglesia. Una transformación espiritual, se lo puedo llamar así, porque alguien guiado por el Espíritu de Dios fue guiado a compartir su corazón en las enseñanzas que él aprendió desde temprana edad. Dice el pastor Ismael, el pastor, le puedo dar varios títulos, pero para que lo reconozcan, es el director de la alabanza. Él se ha dedicado a enseñar los días martes y sus enseñanzas a aquellos que no pueden venir, no con excusas, pero lo podemos oír. Y la enseñanza de este martes pasado viene a ser como cosa secundaria a lo que quiero compartir con ustedes. Y no es que se le dé seguimiento por algo que está escrito en algunas lecciones o algo, sino que él ha preparado, haciendo búsquedas para poder alcanzar y poder darles el conocimiento que todo aquel que necesita alimentarse con pan de vida. Acordémonos lo que dice, es Marcos 4:4 creo que es, o creo que es Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de mi Padre. No es Marcos, es Mateo. Así es de que es pan espiritual, pero yo estoy seguro que todos aquellos que atienden la iglesia aquí, el edificio, y vienen los martes, han visto el poder de la mano de Dios.
con sus enseñanzas. Y aquellos, vuelvo a repetir, que no pueden venir, les invito que comuniquen con Jessica. Creo que hay manera de que ella les pueda explicar y a las 7 de la noche conectarse para poder oír la enseñanza. La mayoría de las veces nosotros lo hacemos por ese medio, porque después de tanto trabajo durante el día, esto, el otro, preferimos secluirnos en casa y oírlo a profundidad. Así que los invito. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Ese es el propósito de la iglesia, que podamos enseñarle uno al otro sin hacer diferencias. Y lamentablemente a veces las hacemos. Pero ha llegado el momento, hermanos, con los acontecimientos que vemos, con la destrucción que trae el ser humano, las diferencias de opiniones, que nos pongamos unidos como uno a pelear la buena batalla. Y cuando digo la buena batalla, podría decirles, vamos a pelear al enemigo, tenemos que comenzar en el hogar. Tenemos que comenzar a ver en qué hemos fallado. Tenemos que comenzar lo que Jesucristo espera de cada uno de nosotros. Nunca, nunca es demasiado tarde para hacer la voluntad del Señor. Y lo último que me faltó, que son 13 cosas, del número 13, y se las menciono y lo hago rápido, porque lo he mencionado muchas veces. Las mías son 7, pero aquí hay 13. Compasión ante los pecados humanos. Compasión después de ser humano y de haber pecado. Poderoso en compasión para dar a todas las criaturas según su necesidad. Ofrecer misericordia a los humanos que no sean angustiados. Ser amable y si los humanos ya están en apuros. Porque todos tenemos un afán o tenemos un apuro por el cual estamos sentados aquí y a veces estamos pensando en ese detalle. Continúo. Se los debo. Lo dejé en el escritorio. Si me lo quieres traerlos y la otra. La que le sigue a este y al final se los entrego. Pero creo que toqué un punto bueno ahí. En la iglesia eso es lo que debemos de reflejar. Y lamentablemente hay muchas diferencias que tenemos que sobrepasar. Muchas. En las familias, en los hogares y sobre todo cuando nos congregamos. Pero Dios es bueno, Dios es fiel. Lo que sí te puedo decir, y eso me lo puso en el corazón desde que comencé a hacer esta búsqueda es, y esto va para todo significado que puedas pensar en tu casa o donde sea, oficina, trabajo, esto o el otro. Sin unidad, la fe no puede multiplicarse y el precioso fluir del Espíritu Santo es limitado. Nosotros mismos limitamos con nuestras acciones, nuestros pensamientos, el fluir del Espíritu Santo en nosotros. ¿Te das cuenta aquellos que vienen con el anhelo de querer sentir algo diferente? He oído palabras que en esta casa se respira mucha paz, se respira mucho gozo. Tratamos de reflejar eso, pero tenemos que esforzarnos a diario para hacerlo. Y tenemos que hacerlo con todos. Y me refiero en general, el uno con el otro. No estoy diciendo solamente los pastores, en general. ¿Crees tú que el mundo estuviera como está hoy si nosotros lo pusiéramos en práctica? Serían las cosas tan diferentes. Pero lamentablemente el pecado llama la atención en el ser humano a caer
creo que varios de ellos mencioné la avaricia, la codicia y tantas otras cosas. Y continúo con los 13 que les estaba dando. El sexto, lento para la ira. Y vaya si no tenemos enojos. Vaya que si no tenemos resentimientos que nos hacen saltar el uno con el otro o el uno en contra del otro. Abundante en misericordia, abundante en verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. ¿En qué verdad caminamos? Estamos aquí, venimos a escuchar la palabra, nos regocijamos, nos llenamos, como quien dice, llenamos el tanque espiritualmente, pero al salir como que tiene un agujero ese tanque. Creo que les he contado en una oportunidad, no me recuerdo, sinceramente no me recuerdo, y se los digo de verdad. Pero saliendo había una pareja que venía aquí muy alabando al Señor y todo. Y cuando nos vamos para la casa, en el semáforo de ahí de la Mero y la Saunders, nos pusimos, íbamos con las ventanas bajas. El calor de los que se mete aquí en el carro mientras que estamos la hora y media, se iban pegando una con una boca sucia. No te puedes imaginar, ni me recuerdo, pero nos quedamos. Pero hermano, ahorita hubo una sonrisa u otra, pero hay veces que nosotros solo al salir, por falta de algo, o porque cruza para allá, no, yo me voy, comienza el mentiroso a meterse y a crear la división. Abundante en verdad, manteniendo misericordia para con miles. La misericordia es algo que Dios nos enseñó cuando nos dijo, ven, te voy a sacar del fango, ven, te voy a limpiar, te voy a enseñar quién soy yo. Pero a veces nosotros no lo queremos hacer, o no queremos ser humildes en compartir con alguien, o por lo menos ponerle atención a alguien. No seleccionadamente, no particularmente, pero en general. Creo que desde este púlpito les he dicho, ustedes tienen la misma autoridad, como lo decía en este verso. La presencia del Espíritu Santo, pídanle a Dios que se las multiplique y puedan orar el uno por el otro. Mira, el pastor, la pastora, el pastor encargado de la alabanza tiene el mismo poder. Solo la presencia del Espíritu Santo es el que te va a dar las palabras. Perdonar la iniquidad, perdonar la transgresión. El 12, perdonar el pecado. Y 13, que es la más difícil, de la cual he hablado bastante, la voluntad de perdonar o pedir perdón del fondo del corazón. En el libro y vuelvo a repetir, sin unidad la fe. ¿Cuál es la fe para aquellos que nos preguntamos? La certeza de lo que tú esperas. Parte 2, la convicción de lo que no ves. Tú sabes desde temprana edad que hay un Dios, pero nunca lo has conocido, nunca lo has visto. Te lo enseñan en ciertos templos en diferentes maneras. Nunca se me va a olvidar la mano en San Sebastián, se llamaba una iglesia en Guatemala. La mano y una palomita postada aquí, un señor de barba. Ese es Dios. Se me quedó desde temprana edad la mano con una palomita, pero el significado más adelante lo vine a aprender. Pero Dios tú nunca lo has visto, pero sí lo has sentido. Y vuelvo a repetir, la certeza de lo que esperas y la convicción que nunca lo has visto, pero sí lo has sentido. Porque hubo un día en que te tocó hasta lo más profundo, que hasta lágrimas puso en tus mejillas. Y eso no es casualidad o no es porque las emociones en ese día estaban. El Señor escoge el momento preciso para tocar tu corazón. En el libro de Hechos, capítulo 2, del 1 al 4, nos enseña cómo permanecer, o nos da una idea cómo permanecer unidos. 2, 1 y 4.
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es unidad lo que llama a la presencia del Espíritu Santo. Cuando tú y tu esposa, unidos en un mismo sentimiento, claman a un Dios vivo, tú y tus hijos, les inculcas el buscar del reino de Dios primero y todo lo que es justo, entonces todo lo demás poco a poco comienza a llegar a ti. Hermanos, y todos hemos cometido errores. Todos. Yo creo que no hay uno solo que no hayamos cometido errores, pero sabemos la diferencia cuando nosotros ya no la podemos y le entregamos las llaves al Señor. Ya no puedo. Toma tu control de mi vida. Yo te recibo como Señor y Salvador y reconozco que pagaste por todas mis manchas, por todos mis pecados. Lamentablemente, como les decía, lo contrario de todo eso, cuando comencé a hablar del número 13, Satanás se ha metido en la mente del ser humano, aprovechándose de toda misericordia que Dios ha tenido con nosotros. La única función que Satanás tiene es de destruir la creación de Dios, desde el principio. Pero hoy es cuando la valentía del ser humano tiene que levantarse en petición directa con el Señor. El Señor es el que hace su voluntad en el corazón de aquel que escucha. No es el pastor, no es el hermano, pero el hermano que ora por ti es el que le va a pedir. Cuando vas a corte, está el juez. Y por lo regular llegan con sus abogados, porque ella me pegó y me tiró el sartén y me quebró. Se callan, ¿y tú qué tienes que decir? Sí, que me la ira y que no sé qué. Él es el que toma la decisión. Pero las dos acciones esas le llaman en inglés, en español, apelar, appealing. Van a apelar con el juez que tome una decisión. Y nosotros, ustedes en la familia, debieran de apelar al trono de la gracia para que el justo, el gran yo soy, haga justicia y escuche sus corazones. Como les dije, busca del reino de Dios primero. Apela al Señor por tus necesidades, por tu salud, por lo que más necesites. Es una relación personal. Y como se los dije al principio, en medio, quien vino a ponernos en esa relación es Cristo Jesús. Y al terminar, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y Dios te da los anhelos de tu corazón. Así es que debemos tenemos, no lo quiero hacer como obligatorio, pero si has caminado por tanto tiempo, por decirlo así, en el desierto, el Señor te puede levantar. En cada uno de ustedes hay un propósito escrito en la palma de Dios. Y sabemos que Dios es espíritu. Y se los voy a comprobar más adelantito. Dios es espíritu. Y está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tú tienes, si le pides, si appealing al Rey de Reyes, Señor de Señores, que te multiplique la presencia del Espíritu Santo, tú verás cómo ministra tu corazón a hacer cambios de acuerdo a su voluntad y no la tuya. Y ahí es donde verdaderamente nos viene lo que llamamos dar un testimonio vivo. No hace mucho platicaba yo con alguien que acabo de conocer, semanas. Pero desde temprana edad le inculcaron ir a la iglesia. Y fue la abuelita. ¿Cuántas abuelas en diferentes partes
no oraron por nosotros cuando íbamos creciendo. Otras personas también oraron por nosotros. Pero sí te puedo decir que Dios es bueno y Dios es fiel y Él nunca olvida. Y cuando menos te lo espera, el Señor abre caminos donde no los hay. ¿Te has dado cuenta de eso? Tienes necesidad de algo y de repente se abre una puerta. Y déjame decirte, no es la buena suerte. Eso no existe. Es la bendición de Dios. Porque desde temprana edad te enseñaron a buscar del reino de Dios. A confiar en Él. Y a creer en todo lo que es justo. Y desde entonces has sentido esa paz y ese gozo que nadie te lo puede vender, nadie lo puede comprar. Es una bendición, así como leíamos en la llegada del Espíritu Santo. Es permanecer unidos, porque sin estar unido, el precioso fluir del Espíritu Santo se limita. Te lo voy a dar claro. Estamos todos ahorita atentos. Aquellos que tienen un poquito de azúcar están cabeceando, lo puedo entender. Pero sí te puedo decir, desde que tú lo conoces, Él nunca te ha dejado. Alguien me decía hace unos días, no me recuerdo quién fue, dice, es que tengo un amigo, voy a ir. Mira, tú no tienes amigos, conocidos tienes. El único amigo que tú tienes es el que pagó el precio de todos tus pecados. Es Cristo Jesús. Y Él es el que te levanta, Él es el que te bendice y Él es el que redarguye tu corazón para que hagas cambios. Es que yo voy a cambiar y voy a dejar. Por favor, pídele a Dios que te cambie y tú miras la diferencia. En el libro de Efesios 4, del 4 al 6, dice su palabra, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a la misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Si te das cuenta, no hay separación. Bueno, aquel que es muy alto, a ese le cae doble. O aquel que es morenito, porque es oscuro, no le vamos a dar mucho, porque le hace falta luz. Aquí es a todos. A todo al que le llame a Cristo Jesús, Él le responde. Tarde o temprano te da la respuesta. No hay excepciones. Y dice, en un cuerpo y en un espíritu. Creo que todos de una u otra manera hemos sentido la presencia de Dios cuando clamamos a Él. En el libro de Juan, capítulo 17, Juan capítulo 17, y estas son palabras del Señor. Juan 17, verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Palabras de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Está hablando el Hijo. Pero para que todo el mundo crea que tú me enviaste. Así como tú tienes un propósito en la vida, así como tú tienes un afán de llenar la voluntad de Dios, así lo tiene Él contigo, porque ha escrito en la palma de su mano el propósito en tu vida. Y nosotros nos desviamos, tenemos tendencia a salirnos de ese camino, pero Dios es bueno, Dios es fiel. En el libro de Juan, ahí mismo, capítulo 10, verso 30, aquí te lo pruebo.
Es un verso pequeño. Hay uno más pequeño en la Biblia. Y ese es el que está escrito en el libro capítulo 11, verso 34. Se los doy al final. El que quiero hacer énfasis es este. Juan 10, verso 30. Yo y el Padre uno somos. Vas con el Rey de Reyes a apelar en el nombre de Cristo Jesús. Por lo que sea. Padre e Hijo, juntos, los dos. El verso más pequeño para aquellos que no saben es el capítulo 11, verso 34, que dice Jesús, 35, perdón. Jesús lloró. Uno de sus mejores amigos, en ese entonces con el que había caminado, Lázaro, cuando lo fue a ver, ya estaba muerto. Y al ver lo que estaba aconteciendo, dice, Jesús lloró. Como ser humano, todos lloramos. Y es el Espíritu de Dios el que te guía cuando lágrimas genuinas llegan a tu corazón. En el nombre de Jesús reprendemos lo que está tratando de robarle la paz y el gozo a mi hermano Poncho aquí. En el nombre de Jesús, fuera. No tiene parte ni suerte de venirle a molestar. Así es, hermanos. Debemos de permanecer unidos. Otro que es tan importante, y ahí se énfasis de lo que pasa el martes aquí, y está en el libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 2, 14 al 21. Al 21. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y el fuego y el vapor del humo. El sol se convertirá en tinieblas. No acabamos de ver hace poco lo que el ser humano le llama eclipse. Y creo que todos tuvimos la oportunidad de conocer que se formó una X en este país. Algo que se nos olvidó decir después de todo lo que se dijo es que en este país es donde más sangre se ha derramado en contra de la voluntad de un Dios vivo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y a eso se le llama, el hombre le ha llamado aborto. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Eso lo hemos visto también. La luna la hemos visto cambiar varias veces de un color no normal, rojizo. Creo que hay un muchacho que se está durmiendo allá atrás. Y antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Lo digo porque todos tenemos la oportunidad como seres humanos de dar un paso atrás. De dar un paso atrás. En una conversión genuina, en una conversión donde verdaderamente digamos, yo soy el primero en dar mi propio testimonio. Es decir, no más, ya no puedo. Y dejar el orgullo y la soberbia por un lado. Y los vuelvo a repetir, es compartir el Evangelio. Y es lo que se hace aquí los martes. Y ha habido un cambio genuino en todos aquellos que le escuchen. Y los invito a aquellos que no pueden venir por diferentes razones, comuníquense cómo pueden entrar para poder oírlo.
Déjeme decirle, así como sintonizan, y, y tengo el ejemplo en Guatemala de alguien que tiene el teléfono ahí prendido todo el tiempo porque está endrogado, si lo puedo poner así, con el fútbol. No se lo puede perder. Estamos en reuniones y está viendo. Lo único que te puedo decir, y creo que todos están de acuerdo, todos aquellos que tienen un poquito de fe, sabemos que tal como nosotros venimos al mundo, así nos vamos. Avaricia, codicia, esconder bajo diferentes lugares en la casa, esto o el otro. El día que te vas. Yo recuerdo que ¿cómo se dice? Mentor. Sí, que me enseñó los pasos de Cristo Jesús con paciencia, con amor. Dennis Peters, en Chicago. Se tomó tiempo, pero lo hacía con qué gusto. Y no rapidito porque ya es hora ya se llegó la hora. Quedamos a veces hasta las 12, 1 de la mañana. Pero con él aprendí mucho. Y eso es compartir el Evangelio. Y creo que tú lo puedes hacer, no sin preferencia, pero lo podemos hacer. Lo poquito que tú sabes, déjame decirte, con un verso que tú sepas, algún día algún amigo o alguien conocido va a llegar a ti y le vas a decir, ¿sabes qué? En la Biblia esto aprendí yo, y de ahí el Espíritu de Dios te toma y comparte los cambios que Él hizo en ti. Pero debemos de compartirlo. En el libro de Hechos, capítulo 2, nuevamente, 40 y 42. Dice así. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, ¿cuántos hay muchos o pocos que dicen ser cristianos y hasta el momento nunca se han bautizado o nunca han pedido ser bautizados? Porque ya solo con confesarlo, ya soy salvo. Ya tengo mi ticket para poder entrar al reino de Dios. Pero debemos de dejar el hombre viejo, bautizarnos, y que sea la unción del Espíritu Santo en río de su Espíritu que nos levante de la oscuridad a la luz. Y esa es la verdad. Y lo que he compartido con ustedes es para que hagamos cambio. El Señor nos llama a hacer cambio. Esas 13 veces que está escrito en el libro de Apocalipsis, lo que les compartía es el último libro. Pero si lo quieren leer, pueden comenzar con ese libro. Que Dios me los bendiga y sigamos tratando de aprender más de Cristo Jesús, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y que esta enseñanza o esta conclusión de prédica haya ministrado tus corazones. Este es el anhelo de mi corazón. Padre, te damos gracias. Tu palabra viva y el ejemplo que nos has dado con el varón que ha escogido pedir de tu presencia en su corazón, en su matrimonio, para darte la honra y la gloria. Continúa tocando su corazón, Dios Padre, para que pueda renunciar a tantas cosas que lo han perseguido y lo han tratado de botar de una u otra manera. Pero todos hemos pasado por eso. Debemos de aprender a renunciar a maldiciones ancestrales que nos han tratado de destruir, nos han tratado de ponernos ciegos, nos han tratado de ponernos sordos y aún mudos para no poder sacar ante la presencia de un Dios todopoderoso que todo lo perdona, como lo ha hecho con nosotros. Bendigo la vida de cada uno, de cada pareja, de cada hogar, declarando victoria sobre toda oscuridad, recordando, Dios Padre, que tu pueblo Israel te necesita.
y necesitará bastante de tus oraciones. En el nombre de Jesús te doy gracias por este día. Amén.